Mira, yo te quiero demostrar con esto que yo creo en ti, que pese a todo, te tengo ley. Mira, igual tenía que cobrar esta traición, ¿no? Así que tómalo como un regalo, mi señor acero. ¡Mataron a mi abuelo! No, escúchame. ¡Mataron a mi abuelo! Ya, Osito, escúchame. Tenemos que abrirnos del parche, ¿ok? ¡No, mi abuelo! Vamos hasta la camioneta. ¡No, mi abuelo, mi abuelo! Párame. Tienes que ponerme atención. No escuches. Todo va a estar bien. No te va a pasar nada. ¡Arriba, rápido! ¡Vamos, Salvador! No te pedí que lo mataras, Quintanilla. Lo que quería era que Arnulfo dejara en paz a mi amiga Miriam y que no maltratara más al chamaco. ¿Y a poco crees que había otra forma de conseguirlo, mija? Arnulfo no se iba a quedar tranquilo hasta tener a su morro de vuelta en el gabacho. La raíz de todas las broncas es andarse por las ramas, mija. El tuercas me alebrestó las pulgas contra ti. Por él te di la espalda. Por él caíste en la cárcel y pasó lo que pasó. Estas broncas hay que cortarla de raíz para que no vuelvan a crecer. Pero el tuercas es tu hombre de confianza. Mira, por mi torpeza, por las tonterías que este baboso me cocinó en la cabeza fue que te perdí, mija. Pero ahorita yo te quiero de vuelta. Por eso quiero hacerte esta prueba de fidelidad hacia ti. Mira. Síguelo a todas partes. A todas partes. Apréndete sus pasos y quiébratelo. Está bueno, Murillo, pero un pez así de gordo te va a salir más caro. Con lo que me trajiste no alcanza. Mira, estoy totalmente dispuesto a darte 3 veces más de lo que tienes ahí en tus manos, pero haz bien tu trabajo. Que no haya nada que pueda relacionarme con este asunto, nada. Vamos a hacer que todo parezca un asunto de cárteles, un asunto de narcotráfico. Vamos a dejar que el presidente y su guerra de cárteles se encarguen de este muerto. ¿Ok? ¡Mi abuelo, por favor, párate! Calmate, Osito. Respira profundo. Acordate que vos tenés diabetes. Tenés que estar tranquilo. ¡Pero mi abuela, Manuel! ¡Párate, por favor! ¡Párate! Parcerito, ya no hay nada que hacer, ¿oíste? O nos abrimos de aquí o nos matan a todos. Así que cálmate. Ya estuvo, patrón. Ya la mamá del azar está con las manos viendo para el cielo. Está bueno. Ahora hay que esperar la invitación para el velorio. Y ver si con esto a Sarita se le quitan las ganas de andar de manita sudada con el colombianito este pe... Preparen este borrego, Adelaido. Hoy celebramos con barbacoa, Se vienen grandes cambios para nosotros, indio. Saquen estos perros traidores y llévenlos directamente al pozolero. Quiero que lo disuelvan en ácido. En el panteón no hay lugar para los doble cara.
estúpido. Mija, ¿cuánto le debes al cártel de Tijuana? Yo pago tu deuda y tú te vienes conmigo mañana mismo si quieres. Esto no es por deuda, Quintanilla. Es por honor. El Teca me echó la mano en el momento que más lo necesitaba. Mi deuda con él, más que dinero, es mi palabra. Ahí piénsalo, mija, ¿eh? Bueno, Sara, nos hicieron una emboscada, uno más nos repartieron bala de gratis. ¿qué? ¿Pero ¿están bien? ¿Cómo está mi niño? ¿Qué pasó algo con Salvador? No. El pelado está bien. Pero, man, le dieron a tu mamá, Sara. Y ni los Guaymarones ni yo pudimos hacer nada. Tu mamá está muerta, ¿oís? Vos sabés que me duele mucho. Miriam, no me preguntes cómo lo sé, pero Arnulfo ya no te va a molestar, ni a ti ni a tu niño. Arnulfo está muerto. Lo siento. Ay, pelada, se me cae la cara de la vergüenza, pero es que había un trancón y el berraco para llegar acá. ¿Ve? ¿Y es que Sara no ha llegado o qué? Hace ratito que me llamó. Me dijo que estaba muy cerca. La verdad, yo la escucho muy mal. Ay, pues. Ah, mira. Ay, Sara, qué bueno que llegaste. Gracias, pero no quiero que me vean con lástima. Estoy de luto, sí, pero necesito meterme de lleno a la chamba. Y cero caras largas, ni palabras de consuelo porque no las necesito. Sara, tranquilízate que a las peladas también les pega duro lo de tu mamá. Pues lo mejor que podemos hacer por la memoria de mi madre es encontrar a los asesinos y hacerlos pagar. Las lágrimas, las flores y todo lo demás se quedaron atrás. ¿De acuerdo? Ve, y es que vos ya tenés a alguien entre ceja y ceja. No vengas a decirnos que crees que fue el indio ese otra vez. Pues no lo sé, pero esta vez estoy casi segura de que fue obra de Felipe Murillo, mi excuñado. Saliste ganando, Felipe. Y si sumamos la declaración de tu esposa diciendo que te llevaron drogado al hotel para tenderte una trampa, logramos limpiar un poco tu imagen
y subir 5% en las encuestas. Pero Barba me sigue ganando todavía. Desde que se decidió a dar dinero en sus conferencias y a entregar regalitos de feria, la gente se enfiló, pero como becerros. Además de estúpida, Josefina, te volviste loca con el asesinato de mi mamá. ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? ¡Nos vas a hundir! Juro que se me va a olvidar que estás en esa silla de ruedas. ¿Y qué me vas a hacer? ¡Ándale! Quiero ver que me hagas algo por primera vez en tu vida. A ver, ¿qué fregados están pasando? ¿Qué son esos gritos? Nada, que no para de decir estupideces. ¿Sabes qué se le metió ahora en la cabeza? Y te va a hundir. Con lo que está diciendo, si alguien le escucha, te va a hundir. ¿Qué? Sara la convenció de que tú mataste a su madre. ¿Eso es lo que estás pensando, Josefina? ¿Josefa? Odias a Sara. Los dos la odian. Ni siquiera me dejaron ir al entierro de mi mamá. Harían lo que fuera por hacerle daño. Yo no maté a tu madre, pero a la que sí me voy a es a tu hermana, a Sara. ¿Sabes por qué? Por calumniadora. Yo le ofrecí la paz y ella me declaró la guerra. Posguerra va a tener. No, espérate, mami. Es que nosotros no tenemos pruebas contra tu cuñado. Ese desgraciado quiso regresarme el golpe que le dimos con el video. Pero ahora no se le va a acabar. Lo voy a hacer vivir un infierno. ¿Y nosotras cómo te ayudamos en eso, señora? Sabes que a toda ley cuentas con nosotras. Por ahora lo que necesito es seguir adelante con el encargo de Don Teca. Tenemos que lavar los 50 millones de dólares que quedaron pendientes antes de lo de mi madre. ¿Dónde está la visitación? Esa vieja timbona. Está ahí disque instruyendo a las chavas. Me cae gorda, Sara. Llegó así con ínfulas de querernos aquí dominar a ¿Qué todas. pereza con vos? Como de harta. Bueno, sí, ella un pan de Dios. Bueno, ya no se peleen, por favor. Pan de Dios, de pan de muerto. Ya. A trabajar, por favor. Tenemos que lavar una parte del dinero y pasar otra cantidad en efectivo al otro lado de la frontera. Vamos, Araceli. Ándale, muévelas, mamacita. ¿Sabes qué? No me gusta oírte hablar así. No me paré a la Sara de siempre. Porque ya no soy la de siempre. Yo me siento muy culpable por lo que le pasó a tu mamá. Es que no debía hacerle caso y llevarla con tu pelado, ¿ves? Te lo juro que nunca me va a perdonar que no pude salvarlos a los dos a la vez. Lo que pasó no fue tu culpa, Manuel. Ya lo hemos hablado. Cada vez que he perdido a alguien, con ellos se ha muerto una parte de mí. Con lo de mi madre, se llevaron el último gramo de compasión que me quedaba. Que se agarren los pantalones Felipe y todos mis enemigos. Ahora sí van a saber a quién le llaman la señora Cero. Esta semana abrieron 10 salones más. Según el rastreo de inteligencia, todos ellos a nombre de Sara de Acero o algunos testaferros. Es una gran inversión. Y yo no pude conseguir el permiso de las autoridades mexicanas para su allanamiento. Seguramente tienen comprado al juez. Estos salones de belleza y spa son la fachada para el blanqueo de dinero. Están muy apoyados financieramente. Pero por supuesto, Diego. Es por eso que tenemos que irte el Teca. Maldito Teca. Lo que tenemos que hacer, Machado, es conseguir otro infiltrado entre estas viejas. Forget it. Imposible. Ellas no van a caer dos veces en la misma trampa. Están revisando todos los historiales y antecedentes de las mujeres a las que contratan. Después de lo de Edith, no hay forma. Yo no hablé de otras mujeres. Estaba pensando en infiltrarte a ti. Piénsalo, Machado. Las mujeres cercanas a Sara ya te conocen. Además, son las más desconfiadas. Pero la gente nueva no. Y por aquí es que tenemos que llegarles. Mi niña. Gracias, visitación. ¿Sabes? Ahora todo lo que quiero es seguir adelante, reponerme de este dolor y continuar mi camino. No te engañes, Sara. Uno nunca se repone. Nada más te acostumbras al dolor. Ay, bueno. ¿Cómo va todo por aquí? Pues les estoy enseñando a estas niñas cómo usar el cuerpo para cruzar los dólares en la frontera y también la poderosa arma que tienen aquí. Pico de plata, matacarita. Mira, la más avanzada, ¿ahí dónde está? Ah, es esta niña. Es la tal Alicia. Es entrona. Pero en general todas son entronas, abusadas, confiables.
Perfecto. Bueno, mijita, casi todas. Hay una que... La Cornelia. Hay algo de ella que a mí no me late. A mí no me da buena espina, mi reina. Es arrogante, misteriosita. Sí, no eres la primera persona que me lo dice. ¿Ah, no? No. Ya este asunto de Cornelia me tiene muy preocupada porque es incómoda para muchas personas, ¿sabes? Pero la verdad, quiero pensar que es leal. Yo no creo, mija. Perdón. Sí, anda. Es el patrón. Ok, bueno. Tápala esta. Ponle una cinta acá. No, ya. Esto ya. No se cae. Mira acá. Listo, Está la frecuencia. Bueno, dale, belleza, tenés que funcionar. No le puedes quedar mal al papá, ¿oíste? ¿Cuándo voy a poder regresar a la chamba, patrón? Ya te dije que te aguantes, hormiga. Ahorita está muy alborotado el gallinero. Tienes que quedarte un rato escondido en Sonora. Pero pues aquí no hay nada que hacer. Pícate los ojos si quieres, pero a Guadalajara no puedes regresar. No vaya siendo que alguien te reconozca y se den cuenta de que nosotros organizamos todo el show para matar a la mamá de Sara. ¿Cómo? ¿El indio Amaro fue el que mandó a quebrar a doña Carlota? Patrón. ¿Para qué quería verme con tanta urgencia? Pues es que aquí es la Adelaide, hombre. Que lleva todos mis asuntos de contabilidad y finanzas con Ricky. Pues me espantó con un dato. Dile sin pena, Adelaide, ándale. Pues, verá, señora Acero. Revisando el balance del último mes, encontramos que el dinero que le ha entrado al patrón a través de sus operaciones no es la misma cantidad que se obtiene después del lavado de la lana. No entiendo qué me quieren decir. Pues es muy sencillo, chulada. Palabras menos, palabras más. Aquí mi gente de finanzas dice que me estás robando.